En esta clase vamos a hablar un poquito sobre la utilidad de las capas raster en los modelos de nicho. No vamos a entrar muy profundo en lo que son los modelos de nicho porque eso corresponde a casi todo un curso de biología, pero vamos a hablar sobre herramientas que se utilizan cuando uno va a hacer modelos de nicho y vamos a entrar un poquito en cómo podríamos hacer un modelo de nicho rápido sin entrar en los algoritmos que se utilizan para esto. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre qué es el nicho, para que el concepto de nicho que actualmente se acepta más es el concepto de nicho hutchinsoniano, propuesto por George Evelyn Hutchinson en 1957. En este concepto de nicho, el nicho es un espacio multidimensional de condiciones ambientales y recursos. Entonces, por ejemplo, tenemos dos condiciones ambientales como temperatura y humedad. El espacio ambiental donde las dos condiciones se cumplen sería el nicho, digamos, ambiental para esa especie. Igualmente se puede referir a los recursos. Entonces, por ejemplo, esta es la dimensión del tamaño de presa que este pájaro o esta ave come, y esta es la altura sobre el nivel del suelo donde esta ave puede estar o prefiere estar. Entonces, noten que también hay algunas zonas, ¿verdad?, donde hay presas preferidas, ¿verdad?, tamaños de presas preferidas y tamaño o alturas sobre el suelo preferidas, que sería donde esta especie tiene mayor éxito, ¿verdad?, que sería acá. Entonces hay zonas del nicho que son preferidas y otras no, ¿verdad? Igual esta misma situación se da para temperatura y humedad. Puede ser que el espacio de temperatura donde esta especie prefiere sea este, pero no existe condiciones de humedad para esta temperatura óptima, ¿verdad? Entonces tiene que el nicho está delimitado por ambas variables, ¿verdad? Puede ser que para las situaciones de humedad que existen o donde esta especie le gusta estar no sean las de mejor temperatura óptima. En este concepto de nicho de Hutchinson se describen dos, digamos, partes del nicho: el nicho fundamental y el nicho realizado. Entonces, supongamos que tenemos un espacio de dos variables ambientales, como las que se describen aquí: variable ambiental 1 y variable ambiental 2, acá, variable ambiental 1 y variable ambiental 2. Como mencionamos anteriormente, una especie, digamos que en este elipse azul, puede tolerar estas condiciones ambientales de la variable ambiental 1, este rango de condiciones que se describe en esta elipse azul, y este rango de condiciones en la variable ambiental 2. Pero el espacio puede ser que no tenga toda esa disposición de las variables ambientales. Entonces, supongamos que el elipse rojo describe la disponibilidad ambiental de estas dos variables ambientales. Entonces, el espacio del nicho fundamental es donde confluyen el nicho fundamental con la disponibilidad ambiental. Sin embargo, los organismos no ocupan todo ese espacio del nicho fundamental, sino solamente una parte, que es lo que llamamos el nicho realizado, que es lo que graficamos aquí en verde. El espacio del nicho fundamental está determinado por los rasgos funcionales o adaptaciones y la historia evolutiva. Mientras que el
espacio de nicho realizado está determinado por la capacidad de dispersión, las interacciones con otros organismos, la estructura de la comunidad y factores de estocasticidad. Los modelos de distribución de especies, también conocidos como modelos de nicho o modelos de nicho climático o áreas de distribución potencial, son modelos, digamos, probabilísticos o estadísticos, o también hechos por algún algoritmo, en el que, basados en la distribución conocida o donde se han recolectado los organismos, se extraen valores ambientales de diferentes fuentes de información o diferentes capas, por ejemplo, capas de precipitación, de pendiente, de elevación, de cobertura de suelo, de temperatura, y se busca cuál sería el conjunto multivariable donde sería más probable que ocurra esa especie. Y se proyecta eso en el espacio utilizando ese mismo conjunto de variables. Entonces al final uno tiene un área de distribución probable donde podría estar esa especie en particular. Entonces lo que vamos a hacer es hacer algunas operaciones básicas, que sería extraer información de capas ambientales, crear gráficos, generar puntos aleatorios, seleccionar áreas que cumplen las características de hábitat y así. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Algunas de esas operaciones son básicas antes de hacer los modelos de distribución de especies, y vamos a ir hablando un poquito de la utilidad de hacer eso. Entonces vamos a ir a QGIS. Para este ejercicio yo fui a la página web de worldclimate.org y ahí descargué las capas de datos climáticos históricos que se llaman Bioclimatic Variables. Ahí yo descargué las de las de resolución de 2.5 minutos. Esto es porque, bueno, las que tienen mayor resolución son muy pesadas, son muy grandes, son 9 gigas de información. Entonces es muy lento estar descargando esas, pero si a ustedes les interesa hacer el ejercicio con capas de mayor resolución, están estas y pueden descargarlas. Yo descargué estas y también las subí en mi Drive por si quieren descargar solo las que vamos a utilizar en el ejercicio. Si uno le da acá, descarga todo el conjunto de variables, que más o menos son 700 y resto de megas. Bueno, descargué estas, y la otra parte del ejercicio lo que hice fue utilizar las mismas variables que habíamos descargado en GBIF sobre sitios de ocurrencia del perezoso. Entonces vamos aquí en el QGIS, en las capas que vamos a cargar. En el QGIS las capas que vamos a cargar serían las de BIO 1, que se refiere a la temperatura promedio, y BIO 1 y BIO 12, que se refiere a la precipitación, temperatura y precipitación. Y ahí las añadimos, son dos capas. Esta es de precipitación, podemos ponerle aquí en las propiedades un color, un pseudo color, así está bien. Vamos a aplicar, y entonces acá en color más oscuro o verde más oscuro están los lugares con mayor precipitación. Y acá en temperatura podemos cargarla con colores puede ser así, donde las temperaturas más bajas están en azul y en colores fríos, y las más altas en colores calientes. Entonces si vemos ese otro mapa, pues se ve así.
temperaturas más bajas en colores fríos. Los otros datos que voy a utilizar son los datos que había descargado de GBIF sobre sitios de ocurrencia de el perezoso, de Bradipus variegatus, y esos datos primero, antes de abrirlo en QGIS, los voy a abrir en Excel, y en Excel voy a quitar las columnas que no me aportan mucha información, que están casi todas en blanco, como todas estas. Aquí las elimino, y voy a dejar solo, en realidad las que voy a utilizar son casi que solo las de coordenadas. Entonces voy a buscar aquí las coordenadas, vamos a ver dónde están. Aquí están. Entonces voy a dejar aquí la localidad y el país, y casi todas estas las voy a, bueno, voy a dejar la especie, voy a dejar la información taxonómica, pero bueno, ya sabemos que es Bradipus y casi toda esta especie, esta información la voy a quitar. Y aquí para acá todo. Bueno, voy a dejar la fecha. Ok, bueno, ahí tengo más limpia la hoja de datos, de un montón de columnas a poquitas. Y además también aquí voy a hacer otra cosa. Voy a revisar en las coordenadas, que son estas de acá, si hay algunos valores que son ceros, porque este tipo de hojas de datos, aquí voy a datos, le doy filtro, y acá voy a buscar coordenadas o campos en blanco, vacías, sobre todo vacías, y campos que digan 0, 0, 0, porque a veces aquí hay muchos 8, 7 acá. Bueno, no hay de solo ceros. Vamos a quitar estas vacías. Entonces, bueno, aquí cuando quité las vacías en decimales, también me quedan las vacías en latitud, me quedan las vacías en longitud. Entonces, todas estas que no tienen información no me sirven. Y entonces esas las quito. Listo. Entonces, bueno, aquí ya solo me quedan datos con coordenadas, y entonces es más fácil ahora en QGIS encontrar otro tipo de errores. Y entonces vamos a guardar esto, lo vamos a guardar como CSV, es más fácil bajarlo en QGIS como CSV.
y le vamos a poner aquí Bradipus. Y ahora vamos a QGIS y acá en abrir con comas buscamos acá el archivo Bradipus, le damos a abrir, especificamos que bueno, eso está en WGS84 y le especificamos cuál es la casilla que tiene las coordenadas. Aquí está, el programa seleccionó longitud y latitud. Eso está bien, lo añadimos y cerramos. Y entonces aquí nos damos cuenta que algunos puntos están extraños porque quedan muy alejados de los otros puntos. Y si hacemos zoom al layer, bueno, lo notamos aquí. Probablemente son o registros que están en zoológicos o registros que están equivocados. Pero también si hacemos zoom más a la capa, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que algunas veces algunos puntos caen fuera de continente, en el mar. Y eso quiere decir que esos puntos tienen errores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a extraer información de las capas de raster y luego vamos a hacer otro filtro con esa información extraída. Entonces, primero vamos a extraer información. Para extraer los valores, entonces vamos aquí a las herramientas, le damos clic aquí en la caja de herramientas. Acá en la caja de herramientas y buscamos una que se llama, vamos a ver, vamos a poner aquí extraer, o podemos poner, bueno, aquí donde dice análisis raster está muestra de valores raster en esta opción. Entonces le damos a clic y aquí ponemos la capa de entrada, que es la capa de Bradipus, y la capa de raster de donde queremos tener datos. Aquí le vamos a poner primero temperatura y acá le vamos a poner temp o temperatura y le vamos a dar ejecutar. Y entonces, bueno, eso nos va a generar una capa que se va a llamar muestreado, y en esa capa vamos a poner acá los atributos, la tabla de atributos, y bueno, ahí nos va a salir los campos que ya teníamos antes más otra columna de temperatura. Y bueno, ahí nos van a salir unas filas en blanco. Quiere decir que esas filas en blanco son puntos que cayeron fuera de la capa raster. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos ahí puntos que están equivocados. Entonces, vamos a quitar de aquí la capa de Bradipus, porque ya la tenemos en muestreado. Entonces, vamos a eliminar esta. Y aprovechando que ya está con temperatura, la vamos a exportar. No, primero vamos a editarla. Vamos a ir aquí otra vez a la tabla de atributos. La ordenamos por orden de temperatura para buscar cuáles no tienen acá datos, y podemos hacer un filtro. Podemos decirle, vamos a ir a temperatura y vamos a poner aquí excluir campo donde es nulo, donde falta. Excluir campo donde es nulo. Y entonces aquí le vamos a dar seleccionar objetos. Noten que aquí seleccionaron algunos objetos. Entonces vamos a ir a ver. Aquí se ven cuáles objetos son seleccionados. Los que están fuera del raster. ¿Ven? Los que cayeron fuera del raster. Entonces esos objetos seleccionados, vamos a ir a tabla de nuevo, los podemos eliminar. Podemos darle acá eliminar. Y bueno, ya se fueron. Entonces aquí ya no debería haber quedado nada seleccionado. Guardamos y cerramos la edición.
Entonces aquí ya en temperatura no deberían haber objetos nulos. Ok, esta capa la podemos guardar, o bueno, la tenemos ahí, todavía no la vamos a guardar, sino que vamos a extraer ahora los valores de precipitación. Entonces vamos a ir otra vez aquí a herramientas raster, análisis raster, muestra de valores raster. Vamos a utilizar muestreado aquí y aquí la capa de precipitación, y acá le vamos a poner precipitación. Le vamos a dar a ejecutar y nos sale acá la capa anterior con los atributos de, bueno, que ya traía anteriormente, y la precipitación y la temperatura. En este caso no hay campos que estén nulos. Entonces, bueno, ya tenemos los dos valores que necesitamos. Note que simplemente con hacer eso, algunos puntos, perdón, que están lejos ya se eliminaron también. Entonces ya quedan el conjunto de puntos solamente en un espacio dentro de América. Cuando se hacen los modelos de distribución de nicho o los modelos de nicho ecológico, el programa tiene que hacer un muestreo en las localidades donde el organismo no ha sido recolectado. Entonces, ese remuestreo o ese muestreo tendría que ser, ojalá, en sitios donde se encuentre el organismo, ¿verdad? Para saber cuáles de esas áreas que están ahí no ocupa, o cuáles áreas más bien hay disponibles, y compararlo con las áreas que el organismo ocupa. Entonces, ese muestreo ojalá debería ser en localidades cercanas, y entonces uno no debería utilizar toda la capa raster, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en ese muestreo va a agarrar condiciones del Polo Norte, que obviamente el animal no está, pero le va a quedar, va a ser como una comparación lógica. Entonces, uno hace ese muestreo, ojalá en un lugar restringido a donde se encuentra el organismo. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar estas capas con un cuadro, y para eso vamos a ir aquí a raster, cortar raster por extensión, y entonces acá vamos a poner la capa de entrada, que es la primera, es temperatura, y luego lo vamos a cortar a partir de la extensión del visor de mapa. Pero para eso entonces vamos a hacer esta extensión. Nosotros podemos más o menos recolectar desde acá, o muestrear desde acá a acá. Una forma de hacerlo más técnico sería escoger los trópicos de América, ¿verdad? Entonces vamos a ver si lo podemos hacer así. Entonces vamos a ir aquí a raster. Entonces vamos acá a raster, extracción, cortar raster por extensión, y acá podemos también podemos escribir la extensión del corte, ¿verdad? Porque podemos aquí, por ejemplo, dibujar un cuadrito, ¿verdad? Nos sale una flechita, entonces dibujamos un cuadrito acá. Entonces noten que aquí nos aparecen las coordenadas, que esto sería esto sería hacia el sur, ¿verdad? La esquina más bien oeste, sur, y este sería sur, este, ¿verdad? El cuadro que describe esas coordenadas. Entonces, aquí por ejemplo podremos decirle, bueno, yo quiero que vaya más bien de los 30 grados hacia el sur y los 30 grados hacia el norte. Ahora podemos especificarle un número una latitud más estándar, ¿verdad? Para que no nos critiquen nuestro trabajo. Entonces, bueno, aquí le vamos a dar a ejecutar,
y el recortado nos aparece acá, para que este sería el área recortada aquí hacia el norte y aquí hacia el sur a los 30 grados. Aquí nos recortó la temperatura, ¿verdad? Pero la precipitación. Y ahora vamos a recortar la temperatura de la misma forma. Podemos recortarla ahora con esta misma capa para que nos quede igual. Entonces lo que vamos a hacer es cortar por extensión. Aquí entonces vamos a meter ahora temperatura. Y acá la extensión a partir de capa con la que está recortada anteriormente y le damos a ejecutar. Y entonces, bueno, ya nos queda la otra capa recortada de temperatura. Y entonces estas otras que gastan más memoria las podemos eliminar. Entonces, esta que está acá, vamos a ver, los valores van de 0 a 7000. Quiere decir que esto es precipitación, entonces la vamos a exportar como un TIFF. Y le vamos a poner aquí, o le vamos a poner bio12, porque es la variable bioclimática 12. Y acá lo vamos a poner bueno, vamos a poner aquí bio12. Y le vamos a aceptar. Y entonces, bueno, ya acá está. Vamos a quitar esta. Y ahora a esta otra le vamos a poner bio1. Aquí yo tenía ya una bio1, entonces la vamos a sobreescribir. Ok, ya están las dos capas guardadas. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Si nosotros hacemos un zoom a esos puntos, nos vamos a dar cuenta que a veces en algunas cuadrículas caen muchos puntos. Mira, aquí en este lugar ha sido observado el perezoso muchas veces. Y si utilizamos todos esos puntos en los algoritmos, pues va a ser una pseudo replicación, ¿verdad? Es como si va a tener el valor de esta celda un montón de veces. Entonces la idea es que vamos a tratar de que en cada celda solo caiga un punto. Entonces ahora hay que hacer otro filtro a la capa de Bradipus. Pero para hacer eso requerimos algo que nos diga en cuál celda están esos puntos. Y para eso tenemos que generar una capa que nos diga, por lo menos que le ponga un número único a cada celda, para saber si ese número único se repiten en los puntos. Entonces, para hacer eso vamos a hacer un proceso un poquito más largo, porque buscando entre las herramientas de QGIS ahorita no encontré ninguna herramienta que nos hiciera una capa continua de valores, pero se puede hacer en R, muy fácil. Y entonces lo que vamos a hacer es conectar R al QGIS. Y para eso vamos a ir primero a complementos. Le vamos aquí a dar a administrar, instalar complementos. Y acá le vamos a poner processing R processing R provider. Y lo vamos a instalar. Le vamos a dar marcar y lo vamos a instalar. Pero ya lo tengo instalado, pero ustedes dan acá instalar. Entonces bueno, instalan ese complemento y le dan cerrar. Para activarlo tienen que ir acá a las herramientas y en este alicate, esta llave que está aquí, le dan acá clic. Y entre los proveedores ahora les debería aparecer R, pero si no les aparece, entonces marcan aquí estas dos opciones y le dan a aceptar. Entonces al final eso les va a dar, les va a hacer que al final de este menú
Al final de este menú les va a aparecer R acá. Ahora, aquí apenas le van a aparecer unas poquitas scripts, ¿verdad? Estos de acá, estos scripts de ejemplos que les van a aparecer, pero entonces vamos a instalar otro complemento. Ese otro complemento, vamos aquí a complementos, vamos aquí a instalar complementos y van a buscar uno que se llama sharing, QGIS Resource Sharing, y lo marcan y lo instalan, ¿verdad? Y le dan cerrar. Ahora, cuando ese complemento se instale, sale este icono acá que es como de compartir. Entonces en ese icono le van a dar clic y entonces es como que hay más complementos que se pueden compartir. Y noten que hay un montón de complementos ahí más que no están en el otro lado. Uno de esos complementos es una colección de scripts que está acá de R. O sea, ya son scripts hechos para R. Y bueno, ahí lo seleccionan y le dan instalar, o lo buscan como QGIS R Collection, ¿verdad? Entonces lo seleccionan y le dan instalar. Y bueno, cuando lo instalan ya van a aparecer más complementos acá. Esos complementos, una vez que tenemos esos complementos, los podemos editar. Entonces, por ejemplo, pueden agarrar uno acá, marcar uno aquí a la derecha, cualquiera, y van a darle aquí editar script. Aquí, en esta parte, es donde uno puede crear los scripts nuevos, ¿verdad? Y uno puede, digamos, borrar este y crear un nuevo script. Entonces, para crear ese script lo voy a hacer con este que ya yo tengo hecho y lo voy a copiar para explicarles cómo hacer otro nuevo. Y en este, para que lo vean, que es otro diferente, le voy aquí editar script y acá lo puedo cambiar. Digamos, puedo borrar esto y le puedo dar acá guardar como, y yo le puedo poner un nombre nuevo. Entonces puedo ponerle raster continuo, continuo. Y acá le voy a dar pegar. Y entonces vamos a tratar de explicar qué es lo que viene en este script. En la primera parte, con dos numerales, uno especifica los objetos que quiere o que necesita entrar al script, que uno necesita especificarle desde afuera. Entonces, para hacer un raster nuevo, ocupamos o especificar el tamaño del raster, o especificar la extensión, el número de celdas, la resolución y eso. Pero yo lo puedo hacer basado en otro raster. Entonces yo le voy a escribir aquí, yo voy a pedir un raster layer que va a ser igual a una capa raster. Entonces cuando ese script me corra, digamos que yo lo corro aquí, me va a pedir acá una capa raster, ¿verdad? Entonces yo tengo que especificarle con este raster que esta capa que va a entrar acá es una capa raster. Y se va a llamar raster layer. Ahora yo tengo que decirle que ese script va a generar un raster de salida y que se va a llamar salida, ¿verdad? Entonces acá yo le voy a decir que en la salida va a haber un raster de salida, un output raster. En esta función yo voy a necesitar este paquete que se llama raster, que está en R. Entonces esto es una librería que ya está establecida en R. Ahora yo le voy a decir, dentro de esa librería hay una función que se llama raster, que es una función que crea capas raster. Pero si ya yo tengo un raster definido, entonces me va a crear un raster, o me va a abrir un raster igual a ese. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a especificar cuál es el raster de entrada
y lo voy a llamar raster layer. Entonces acá en esta función raster yo voy a decirle que me abra ese raster layer. Aquí por ejemplo yo le puedo llamar a esto, y entonces aquí yo tengo que especificarle que me abra a. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba, raster layer. Ahora acá, esta es la función que yo quiero. Yo quiero generar valores que vayan desde 1 hasta el número. Esta es una función del paquete raster que le dice a uno el número de celdas de un raster. Entonces yo quiero que me genere valores que van desde 1 hasta el total de celdas de este raster que yo llamé aquí, ¿verdad? Que se llama out. Y aquí me va a generar un vector de valores que va desde 1 hasta, digamos que el raster tenga 1000 celdas, entonces va de 1 hasta 1000, de 1 en 1. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 1000. Y aquí yo voy a configurar los valores, también es una función del paquete raster, de este paquete, de este capa raster. Entonces yo voy a decir que los valores de out, de la capa raster out, van a ser los valores que están en este vector, ¿verdad? Y la capa nueva se va a llamar R. Y la salida, este valor de salida que yo dije que tenía que generarme aquí, va a ser igual a este raster que tiene los valores que estaban en vals. Y bueno, eso es lo único que ocupa la función, ¿verdad? Yo la puedo guardar aquí, guardar script, y ahora la puedo correr. Entonces, para correrla, primero la voy a cerrar y voy a buscarle aquí continuo, raster continuo. Aquí le llamo, aquí entonces le voy a especificar la capa de entrada, que puede ser cualquiera una de estas dos, yo quiero que sea igual, ¿verdad? Lo que pasa es que los valores van a ser diferentes. Y la capa de salida ahorita la voy a dejar acá, nada más va a llamar una capa que se llama salida. Entonces le voy a dar ejecutar. Y bueno, si ustedes no han corrido ninguna función, entonces es posible que en este paso el registro le genere un montón de trabajo porque le va a instalar paquetes que ocupa el paquete raster. Entonces, bueno, aquí me dio algunos errores, pero bueno, me generó la capa. Ahora vamos a ver si me la generó de manera correcta. Voy a hacer zoom a la capa, es del mismo tamaño que las otras, ¿verdad? Noten que es igual a las otras. Y por los colores yo pienso que está igual. Si quieren verla de otros colores que sea más bonito para que vean que es cierto, entonces aquí en simbología vamos a escoger un color, una banda de colores, y ese color va a ir desde 1 en azul hasta el número de celdas, que es este número que está acá, 3 millones y resto, en rojo, ¿verdad? Le damos a aplicar y noten qué bonito este raster que va desde azul hasta rojo. Entonces aquí va aumentando, va en orden aquí la celda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el número de columnas, y en la segunda fila continúa, ¿verdad? Hasta llegar a la última fila que va a tener el último valor. Entonces para que verifiquen eso, primero vamos a hacer aquí zoom, ¿verdad? En este raster, y vamos a llamar aquí al identificador de objetos, y este valor va a ser el 1, más para acá va a estar el 4000, y el último valor acá en esta esquina va a ser el valor 3 millones y resto mil, ¿verdad? Ok, entonces está bien nuestro raster. Entonces ahora, para saber cuáles celdas están duplicadas, yo voy a usar esta misma capa que ya teníamos antes y voy a muestrear con esta capa esta que generamos. Entonces voy a poner aquí la función que hicimos antes, ¿verdad? De muestra de valores raster, y acá voy a poner la capa de salida y aquí la capa de entrada, que es Bradipus. Aquí la voy a llamar número de celda o celda nada más.
Y entonces lo voy a ejecutar y aquí me genera una capa que se llama muestreado, y vamos a ver que en esa capa de muestreado va a haber una nueva columna donde va a estar el número de celda. Entonces, si yo ordeno eso, tal vez me voy a dar cuenta que, por ejemplo, estas celdas de acá, 658.289, por ahí la pueden apuntar, está repetida varias veces. O sea, que quiere decir que todos estos puntos de acá están en la misma celda. Y entonces no nos sirven. O sea, solo debemos dejar un solo de esos puntos, porque si no estaríamos haciendo un pseudo réplicas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es filtrar esta capa. Entonces para eso buscamos acá en ayuda de las herramientas duplicado, y por acá hay una, dice borrar duplicados por atributo. Entonces acá vamos a agarrar la capa muestreado y vamos a buscar cuál es el campo que debería buscar el duplicado. Sería el campo celda. Entonces le damos a aceptar y aquí en la capa temporal se va a llamar filtrados. Le damos a ejecutar y bueno, aquí estaría la capa nueva. Entonces, para que vean un poquito, vamos a ir otra vez acá a alguno de esos puntos que están acá. Por ejemplo, ya esta no la necesitamos, y bueno, esta sí. Aquí, por ejemplo, noten en este cuadrito, en esta celda, que hay un montón de puntos de la capa inicial, pero cuando yo hice el filtro, ahora solo me queda uno, ¿verdad? Vamos a quitar estos. Ahora solo me queda un punto por celda. ¿Ve? Aquí me queda uno en esta y uno en esta. Entonces esta capa ya no tiene duplicados. Entonces esta es la que voy a guardar, ¿verdad? Como capa que ya tiene el filtro. Entonces acá puedo ir a exportar objetos como, y le voy a llamar a esta capa una capa de R. Aquí voy a quitar algunos de los campos que ya no me sirven, ¿verdad? Entonces voy a quitar algunos de estos, y aquí voy a llamarlo Pradipus sin duplicados. Ok, le voy a aceptar y ya me queda la capa sin duplicados. Voy a eliminar las otras y las otras, y esta tampoco ya no la necesito, esta de salida, pero bueno, la voy a dejar ahí. Ok, entonces en el siguiente video vamos a ver otras herramientas que se pueden o son necesarias para hacer los modelos de distribución o para calcular un hábitat.